Sí, muchas Listo, gracias. maestro, gracias. Ya, muy amable. profesor, Muy bien. gracias. Esa es la paciencia que les pido que Ya. tengan, porque luego a veces nos damos, bueno, les voy a escribir aquí el título del libro, es Matemáticas para Administración y Economía. El autor es Ernest. Dice que está en la plataforma el libro, ¿verdad, maestro? Sí, ahí está. Ok. ¿Se puede descargar o solamente lo podemos Sí, ver ahí? se puede descargar. Ok, gracias. Espérense por décima edición. Editorial. Ahí está. ¿Sí? Bueno, les decía, comenzando con el programa, nos habla aquí el mismo que tenemos que ver las ecuaciones lineales, ¿sí? Las ecuaciones que conducen a ecuaciones lineales o a gráficas lineales, ecuaciones cuadráticas, deducción de la fórmula cuadrática, aplicaciones de las ecuaciones, desigualdades, aplicaciones, variables, valor absoluto, funciones, etc. Para comenzar, pues no vamos a entrar de lleno al álgebra o a los principios de las ecuaciones. Vamos a iniciar con lo que en todo curso básico se hace, ¿no? Entender lo que son los números reales, las operaciones básicas con los números reales. Si yo les preguntara a ustedes, no con el fin de sacar o hacer una evaluación diagnóstica, pero si yo les preguntara, ¿cuáles son los números reales? ¿Sabías que existen números llamados reales, números naturales, números racionales y números irracionales? Que existen números enteros positivos y enteros negativos. Bueno, pues todos los números que ustedes se imaginen existen. Todos, ¿verdad? El 1/4, el 2/4, el -1/4, la raíz cuadrada de 1/4, ¿sí? La raíz décima de 16, el número 8, el número 3, el -3, el 1.75, el -1.5. Todos esos son números y todos esos números existen, son números reales, ¿sí? Algunos se llaman irracionales, no porque no tengan un razonamiento o sean comprendidos, sino es por cómo se obtienen esos números, ¿no? Por ejemplo, 1 entre 2, pues sabemos que es 0.5. 2 entre 4 sabemos que es 1/2, también es 0.5, ¿sí? 4 entre 8, pues es igual a 2/4, es igual a 1/2, es igual a 0.5. Entonces, hay números racionales, hay números irracionales, por ejemplo, el 1 entre 3. 1 entre 3, pues es 0.333333, ¿verdad? 1 entre 2 es 0.5. El otro no, el punto 33,333 es infinito hasta que se termine el espacio, siguen escribiendo 333, ¿verdad? Entonces vamos a ver que todos esos números que existen se clasifican, ¿verdad? Se clasifican pues para poder nosotros después entender que un número real o un número racional o un número irracional es el que se obtuvo después al realizar una ecuación o resolver una ecuación. En el caso de los números fraccionarios, en finanzas, por ejemplo, es muy común hablar de las tasas de interés, ¿verdad? Las tasas de interés no es otra cosa más que un interés expresado en porcentaje, ¿verdad?
Si yo digo que voy a pagar 100 pesos por un préstamo de 1,000 pesos que me hicieron, 100 pesos de 1,000, pues divido 100 entre 1,000, es decir, la tasa o el porcentaje de esos intereses sobre el préstamo. 100 entre 1,000 me da 0.10. Y ese 0.10 lo expreso en porcentaje y digo es el 10%. Entonces mi tasa de interés es del 10%. Pero no todas las tasas de interés son racionales, es decir, no todas son 0.10. Hay tasas de 10.75 o 10.025. Hay algunas tasas que se calculan de manera fraccionaria y continua. Luego a veces vemos una tabla de amortización y, híjole, ¿qué es lo que hace aquí el banco o la institución financiera o la tienda departamental que me dio el crédito? Porque no entiendo cuál es el interés que me está cobrando. Aparecen unos datos que la verdad no puedo entender. Bueno, pues habría que recurrir a ver qué tipo de tasa es la que está manejando. Afortunadamente ya por disposición oficial nos tienen que mostrar el CAT o la CAT o lo que es el costo anual total, ¿sí? El costo que realmente me estás cobrando. Y eso ya lo podemos nosotros interpretar si es de capitalización mensual, semanal, diaria, continua, porque luego la capitalización, es decir, el cobro de intereses es día a día. Y nosotros pensamos que es mensual y no es cierto, te lo están cobrando todos los días que está pasando. No me digas si son moratorios. Y luego a veces dices, es que no alcanzo a pagar. Si no alcanza a pagar a tales horas, ya se vence y le vienen otros moratorios. Esos intereses capitalizan, es decir, se cobra capital sobre interés de una manera más frecuente, ¿sí? Por eso se llama continua esa capitalización. Bueno, pues tenemos que entender un poquito la interpretación de los números. ¿Cómo calcular nosotros una rotación de inventarios? Para muchos de ustedes que ya tienen experiencia laboral y que han trabajado por ahí o saben de lo difícil que es mantener un inventario, lo costoso que es tenerlo en las empresas, pues más de una vez escucharon o hicieron el cálculo de la tasa o de la razón de la rotación de los inventarios. Los inventarios pueden ser de materia prima, de producto terminado o de producto en proceso. Hay muchos tipos de inventarios. Pero esos inventarios, mientras más roten, mientras más vueltas den, pues se entiende que hay una mayor eficiencia. Pero si rotan muy lentos, pues quiere decir que por ahí algo está fallando. Mantener inventarios elevados y de baja rotación es un costo muy elevado para las empresas. Entonces hay que analizar en base a razones financieras la rotación de los inventarios o bien la capacidad de pago de la empresa, analizando los flujos de efectivo, ¿no? Lo que es el activo circulante con los pasivos de corto plazo y sacamos una tasa por ahí y decimos, esta es la capacidad que tiene la empresa, es una prueba de la liquidez de tanto valor. Todo eso lo podemos ir viendo ya en finanzas, pero para darle una mayor agilidad a esos conceptos, pues las matemáticas nos permiten entender esos números. Las gráficas, jóvenes. Ustedes saben que existen muchas formas de expresar una relación entre variables, ¿sí? Es decir, si yo quiero saber cómo se comporta el clima, pues si me muestran una tabla con números y llena de números, difícilmente me va a quedar una idea o me puedo tomar una idea muy rápida, ¿no? Necesito ordenar esos números de tal manera que los pueda ir comprendiendo. Pero ¿qué sucede si en lugar de darme una tabla llena de números, me dan una gráfica, ¿sí? Una gráfica en un cuadrante donde aparece una curva que muestra el comportamiento de los datos. Al yo observar esa curva, puedo medir la tendencia o ver la tendencia de la misma. No me voy a referir a otra cosa más común ahorita que lo de la famosa pandemia, ¿no? El COVID. Las autoridades nos muestran esas gráficas, las autoridades de salud. La gráfica ya va hacia abajo, la gráfica tiene una tendencia hacia arriba.
Bueno, pues es mucho más fácil comprender hacia dónde va si vemos la gráfica, a que si me dieran cifras y cifras y cifras y cifras. Hacer gráficas no es complicado, hacer gráficas es sencillo, lo complicado es qué datos vamos a meter para calcular o hacer las gráficas. Y no nada más decir, pues vamos a meter el número de contagios por día. ¿Cómo vamos a medir esas variables? Los días, pues yo sé que es el lunes, martes, miércoles y jueves, ahí no hay pierde. El problema es cómo voy a medir los contagios, cómo voy a saber cuáles son realmente los contagios en un día, porque la población es de cerca de 130 millones de habitantes en nuestro país, ¿no? Imagínense ustedes una región donde no tienen acceso a servicios de salud, o si tienen acceso a servicios de salud, están muy lejanos y no van a ir a hacer allá la evaluación de cuántos se contagiaron en el día. Incluso aquí en la zona metropolitana no pueden saber con precisión el número de contagios exactos en el día. Hacen una estimación, hacen un pronóstico, un cálculo esperado de lo que, según las cifras, se han venido dando. Esas son matemáticas, ¿verdad? La estadística son matemáticas aplicadas, ¿sí? Entonces, para eso, pues vamos a entender los números. Si no tienen algún otro comentario, me gustaría que pasáramos al texto. Lo voy a proyectar ahorita para tener pues una idea más clara de lo que vamos haciendo. Me deja compartir la pantalla. Objetivo. Caray, no me deja compartir. No ven la diapositiva, ¿verdad? No. No, profe. No, no aparece. No. Es que aquí comparto la pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ya se ve, maestro. Sí, ya se ve. Ok. Sí, profe. Okay. Bueno, el inicio pues es el capítulo 0 del libro de texto que ya les proporcioné y que está ahí pues en internet, lo pueden bajar sin ningún problema. Dice, quien quiera que tenga un negocio necesita llevar el registro de cómo van las cosas. Fíjense cómo no me está hablando primeramente de matemáticas y aquí vas a aprender álgebra como lo vimos con Baldora ya hace muchos años, ¿verdad? O sea, me está hablando de la aplicación que puede tener el álgebra o las matemáticas en nuestra vida diaria. Quien quiera que tenga un negocio necesita llevar el registro de cómo van las cosas. Pero, ¿cómo se hace esto? Con frecuencia, los profesionales en finanzas miden el desempeño de una compañía
por medio del cálculo de fracciones, denominadas razones financieras. Existen más de 50 diferentes razones financieras de uso común. ¿Cuál utilizar? Bueno, pues depende si el analista está tratando de evaluar el crecimiento de una compañía, su productividad, su nivel de endeudamiento o algún otro aspecto de su desempeño. Una razón importante en ventas al menudeo es la razón de rotación de inventarios para un periodo dado. Esta razón de rotación de inventarios se obtiene dividiendo las ventas totales entre el inventario promedio. Bueno, las ventas totales, pues yo puedo calcularlas o sacar el registro de la estadística que se lleva o de los registros. Pero el inventario promedio, ¿cómo le hago? Bueno, pues para calcular la ración de inventarios, nosotros podemos desglosar este inventario promedio sumando el inventario inicial y el inventario final, o el inventario al cierre, y dividirlo entre 2. Este es un promedio, simple y sencillamente. Y la parte del numerador, ventas brutas menos devoluciones y rebajas, pues son las ventas netas, ¿verdad? Muchos de ustedes ya conocen muy bien estos conceptos. Las ventas netas, pues es las ventas brutas menos las devoluciones y las rebajas. Y los inventarios, bueno, pues hay un inventario inicial y un inventario final. ¿De qué? Pues de un periodo determinado de tiempo. Ese inventario inicial y final se suman y se dividen entre 2 y tengo el inventario promedio. La razón de rotación de inventarios mide qué tan rápido se venden y reabastecen las existencias del vendedor de bienes. Entre mayor sea este cociente, más rápida es la rotación. ¿Sí? Un cociente muy pequeño significa grandes inventarios, en los que los artículos permanecen en el almacén por largos periodos y están sujetos a deterioros. Una razón demasiado alta significa un inventario pequeño y un riesgo asociado para el vendedor, ya sea la pérdida de ventas, ¿sí? O el pago de precios altos para reabastecer los artículos en pequeños lotes. La razón de rotación de inventarios ideal varía de industria a industria, pero una razón anual ideal de 6 es razonable para un detallista de bienes perdurables, como hardware o aparatos electrónicos. Por supuesto que la razón para un vendedor de verduras necesita ser mucho más alta. Bueno, aquí me habla de las diferentes o los diferentes valores que podemos encontrar en una razón de inventarios y trata de explicarnos el significado, ¿no? Empresas con una tasa alta, pues puede ser buena dependiendo de la industria de que se trate, ¿sí? Ya sea una empresa detallista o una que se dedique a la venta directa al menudeo o directamente del productor al consumidor. Entonces, habría que ver qué tipo de empresa es y calcular las razones. Para el cálculo de esta razón, solamente se usaron operaciones simples, ¿verdad? Suma, resta y división. No se hicieron cálculos complejos, ¿verdad? Sin embargo, sí es importante saber qué variables son las que se introducen. Por ejemplo, las ventas netas y no las ventas brutas, el inventario promedio y no el inventario final, ni el inventario inicial. ¿Sí? Para empezar a analizar las matemáticas, que como el ejemplo que vimos aquí, nos van a ser útiles para entender muchos conceptos de nuestra profesión, pues vamos a comenzar con los números reales. Y luego de ahí, las expresiones algebraicas. Y luego operaciones básicas con ellos, ¿sí? Los números reales, como ya lo mencioné yo hace un momento, pues es el conjunto de todos los números que conforman la recta numérica, ¿verdad? Aquí voy a irme a la parte que nos habla de esta, la recta de los números reales. ¿Sí la ven? Sí, profesor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Me voy muy rápido o vamos demasiado lento o vamos bien? Vamos bien. ¿Sí? Va bien. Sí, vamos bien, profesor. Sí, vamos bien. Ok. Si ustedes observan la recta de los números reales, ¿sí? Obsérvenla
con los detalles. Y vamos a ver que el 0, ¿sí?, que se ubica a la mitad de la misma, tiene hacia la derecha una flecha que es la dirección positiva y a la izquierda no tiene una flecha. Se supone que los números van de izquierda a derecha. Ese es el camino que se sigue, ¿no? Del 0 a la derecha son los números positivos, el 1, el 2, el 3, ¿sí? Esos son los llamados números naturales. ¿En dónde lo podemos encontrar? Pues simplemente en la descripción es acá arriba, ¿no? Se dice que los números enteros positivos o números naturales son el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Es el conjunto de los enteros positivos. Son los números naturales. ¿Sí? Esos 3 puntos, ¿qué significan? Pues significan que todavía sigue el 4, el 5, el 6, hasta infinito, ¿no? Es un número, son números continuos que ya no se reescriben. Los enteros positivos, junto con el 0, y los enteros negativos, forman el conjunto de los enteros. El conjunto de los enteros es del menos infinito hasta el infinito. El ejemplo que trae aquí es menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y así sucesivamente. Entonces ya tenemos números reales, números naturales o enteros positivos y números enteros negativos. ¿Sí? Todos ellos están en la recta numérica. Luego nos habla de cierto tipo de números, los llamados racionales y luego los irracionales. ¿Cuáles son los racionales y los irracionales? Bueno, pues si ustedes ven de manera general aquí los ejemplos de los números, van a encontrar lo que yo les hablaba hace un momento, el 2/4, el 1/2, el 3/6. Son números que tienen un final al momento de hacer una operación o un cociente, ¿sí? Es decir, un número racional es aquel que puede escribirse como P entre Q, donde P y Q son enteros, pero Q es diferente de 0. Acuérdense, Q está en el denominador y debe ser diferente de 0, porque si es igual a 0, ese número ya es indefinido, ¿verdad? Ustedes metan a la calculadora dividir 1 entre 0 y les va a dar error, 10 entre 0 y les va a marcar error. No así si dividen 0 entre 1, ni 0 entre 10. 0 entre 1 y 0 entre 10, pues es 0, ¿sí? Pero dividir un número entero entre 0 es indeterminado. Por eso, uno de los supuestos que debemos de ver aquí es que Q debe ser diferente de 0. Igual con una cruz o una línea que lo atraviesa significa que es desigual o diferente. Ejemplos de números racionales: 19/20, 2/7, negativo, menos 2/7, menos 6 entre menos 2, son racionales, ¿sí? Y también los enteros divididos entre 1, también son racionales. El 2 entre 1, pues es 2, pero 2 entre 1 es un entero racional. ¿Cuáles son los los números irracionales? ¿Sí? Son aquellos que, por decimales repetidas, que no terminan. Por ejemplo, el 2/3, que es 0.66666, ¿sí? O el 2/15, que es 0.13333 hasta el infinito. Los números que representan por decimales no repetidas que no terminan se conocen como números irracionales, ¿sí? Un número irracional no puede escribirse como un entero dividido entre un entero. Los números pi, que es 3.1416 y síguele contando, es un ejemplo de un número irracional. La raíz cuadrada de 2 también es un número irracional, ¿sí? Entonces, lo que nosotros ahorita tenemos que tener claro es que los números reales o el conjunto de los números reales son los que componen la recta numérica. Y ahí ya aparecen los números naturales,
los enteros positivos, pues, y los enteros negativos. Los irracionales negativos y los racionales negativos. Y los irracionales positivos y negativos. ¿Sí? Porque está la raíz cuadrada de 2 dentro de la dirección positiva, si se supone que ese es un número irracional. Los números racionales forman parte de los reales y es un número positivo. Entre el 1 y el 2 está la raíz cuadrada de 2, ¿no? Entre el 0 y el 1 está el 1 medio, es decir, el punto 5. La raíz cuadrada de 2 es 1.4142, es decir, está entre el 1 y el 2. ¿Estás de acuerdo? Pi, aunque nos dicen que es un número irracional, pi también está en la recta numérica y es un número real. ¿Sí? Con este ejemplo podemos entender que los números reales son todos, ¿sí? Y ahí ya entendemos después números naturales, números enteros positivos y por otro lado los números enteros negativos, los racionales y los irracionales. O sea, maestro, que en los números reales, como lo vuelvo a repetir lo mismo que acaba de comentar usted, ya sea racional, irracional, real y todo lo que conlleva, Sí. Todos son números reales. Así ya es. Negativo, positivo, punto 3, punto 28 y así. Todo es número racional. Sí, aquí está del lado izquierdo, lo que estoy sombreando. Dice, los números reales consisten en todos los números decimales. ¿Sí? Claro, esos números decimales los podemos expresar en forma de fracción. ¿Sí? Por ejemplo, el menos 4 onceavos en forma fraccionaria equivale al menos punto 36, 36, 36, 36 hasta el infinito. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Okay. Bueno, ahora, pues para completar un poco el concepto de la recta numérica, se dice que el punto ubicado a 1 medio de unidad a la derecha del origen le corresponde el número 1 medio que se denomina coordenada de ese punto. El 1 medio se dice, ¿cuál es la coordenada de este punto que está aquí? Su coordenada es 1 medio, o su coordenada es 1, o su coordenada es 1.5. Son conceptos o lenguaje que se maneja en las matemáticas, ¿no? Para no mezclar a lo mejor otro tipo de lenguaje, si hablamos de matemáticas, oye, ¿qué es una coordenada en una recta numérica? Pues es un número, el número que tú quieras indicar. Si quieres la coordenada 2, pues es el número 2 que le corresponde a en la recta numérica. Hay unos ejercicios muy sencillos que pudiéramos ir viendo el día de hoy para pues repasar lo que vimos anteriormente, ¿no? Dice, en los problemas del 1 al 12, clasifica los enunciados como verdaderos o falsos. Si es falso, da una razón. Por ejemplo, el menos 7 es un entero. ¿Es cierto o falso? Cierto. Es cierto, ¿verdad? Pero negativo, nada. Pero sí es un entero. Sí. No te está diciendo que si es positivo, negativo, simplemente si es una. De esa manera, me gustaría que fueran respondiendo. Por ahí ya se mezcló mi voz. ¿Aún sigue? No, ¿verdad? No, ya no. Ok. Pero ya nos estamos viendo. Sí. Compañeros, apaguen el micrófono para que pueda hablar el profe. ¿Ya lo apagaron? Listo, ya está bien, profe. Ok, bueno, pues ¿qué les parece si hacemos esos ejercicios? Por favor, jóvenes, resuelvan y vamos viendo qué opinamos los demás de las respuestas de cada uno.
El primero dice, se vale regresarse, se vale ir y acudir a la lectura. Déjenme ver, ya me dejó de compartir. Ahí está. El -7, pues es un entero. Ya lo respondimos todo, ¿no? Es verdadero. El -3 es un número natural. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Aquí dice los enteros positivos o números naturales. Quiere decir que el número negativo, en el caso del ejemplo, que es el -3, pues no es un número natural, por lo tanto es falso. El 5 es racional. Verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque es un número natural. No. No, Es los racional racionales y son van las los números fracciones. verdaderos. ¿Por qué es un número racional? Porque tienen relación uno con otro. Bueno, no me gusta escucharme luego a veces. Tienen el micrófono abierto, pero dice, el entero 2 es racional, ya que 2 es igual a 2 entre 1. Por lo tanto, el 5 es racional, puesto que si yo divido 5 entre 1, pues es 5. De hecho, todo entero es racional, ¿sí? Aquí me preguntan, ¿da una razón? Bueno, pues la razón, el 5 es racional, sí, es verdadero. ¿Por qué? Porque todos los números enteros son racionales, ¿sí? Ok. La raíz cuadrada de 25 no es un entero positivo, ¿cierto o falso? Falso. ¿Por qué? Falso. Es el 5. Porque El 5, ese ¿no? es un entero positivo. Porque el 5 Es un sí es un racional. entero positivo. Es positivo. Muy bien, muy bien. 0 sobre 6 es racional. Es irracional. ¿El 0 sobre 6 es irracional? Es racional porque estamos hablando de que el 6 es un número. Es irracional porque 0 sobre 6 es 0. 6 es Entonces, ¿es irracional el 0? Sí, no es irracional. ¿Por qué? Porque si lo divido 0 entre 6 es 0. Por eso, pero ¿dónde dice que el 0 es un número irracional? No, es racional, por lo mismo que dice que como el 2, el entero 2 es racional, ya que 2 sobre 1 o 6 sobre 0. Sí. ¿Está bien? Acuérdense. El cero, por lo que yo entendí, es que es un número sin, por así No, decirlo, ya no sin género, tiene, ¿no? no tiene valor. O sea, no tiene valor. valor, por así decirlo. Cero sí tiene valor. Es un número. Bueno, o sea, a lo que yo voy es que no tiene una determinación el número 0. ¿O estoy mal? ¿Es racional? ¿Es racional? Es que dice, todo entero es un número racional, ¿verdad? Todo entero. Los enteros positivos junto con el 0 y los enteros negativos forman el conjunto de los enteros. Entonces, si todo entero es racional, el 0 es racional. Por eso, 0 entre 6 sale a 6 por 6. Es un 0. entero. 0 entre 6 es 0. Ah, perdón, 0. Entonces sale un entero, entonces sí es un número racional. Así es. racional. El concepto arriba lo dice. Los enteros positivos junto con el 0 y los enteros negativos forman el conjunto de los enteros. Y luego del lado izquierdo en azul, todo entero es un número racional. Entonces podemos entender que el 0 entre 6 es un número racional. -3 está a la derecha de -4 en la recta de los números reales. ¿Cierto o falso? Cierto. Falso. Falso, porque es a la izquierda. Falso. No. Es falso. Falso. porque Entonces está a la derecha. No. Está a la izquierda.
Falso. Con la izquierda. Falso. Es cierto, Sí. porque falso. Es A la derecha son si fueran positivos. O sea, el -3 está a la derecha del -4 en la recta numérica. ¿Sí? Aquí no aparece el -4, pero si apareciera el -4, Sigue el siendo a la -3 izquierda. está a la derecha. Falso. Es falso. ¿No? Todos los negativos serán a la izquierda. Es que dice, Es el verdadero. -3 está a la derecha de Es -4. verdadero. Ah, sí, verdadero. verdadero, perdón. Es verdadero. Ok. El -4 va a estar aquí donde yo tengo la flechita, ¿no? En la izquierda y el lado derecho es menos. Sería a la izquierda. A la derecha va a estar el -3. Ajá, Entonces esto es verdadero. verdadero. Un sexto es racional. Es irracional. Fíjate bien, los números racionales pueden representarse por números decimales que terminan, como el 0.75 o el 1.5, o bien por decimales repetidos que no terminan. Sería racional. ¿Un sexto es racional? Verdadero. ¿Cuánto da 1 entre 6? O seis. Punto 16, 6, 6, Ok. Dice, o bien por decimales repetidos que no terminan. Entonces ese es un número racional, ¿verdad? Sí. Los números que se representan por decimales no repetidos, que no terminan, son los irracionales. Por eso decimos el 3.14, 15 y siguen más números de pi, o la raíz cuadrada de 2, ¿sí? 1.41, 42 y no sé qué otros números continúan ahí. Pero bueno, esos son los números irracionales. El 0 no es racional. El 0 sí es un número racional. Entonces, falso. Es falso. 7 sextos es un número racional. Ah, no, 7 sobre 0, ¿verdad? Sí, No alcanzo a ver. sí, 7 sobre 0. Es un número racional. Sí, es Sí. racional. ¿Sí? Nada más acuérdense del supuesto que se debe de cumplir aquí arriba. ¿Sí? La razón para que Q sea diferente de 0 es que no podemos dividir entre 0. Ese es un número indeterminado. ¿Sí? O sea que no es racional. No, no es un número que es indeterminado. No existe. No existe. Por así decirlo. ¿Sí? Pi es un número real. Sí. Verdadero. Sí, es verdadero. Todos los números son reales. Sí, es verdadero. Sí, voy sobre. Muy bien. La raíz de 3 es un número natural. Sí, es un número natural. ¿Sí? Sí, porque es un entero. Parte de los porque todos La raíz cuadrada de 3 es un entero. no, pero todos los números, o No, sea, es un número irracional que viene en los naturales. Es irracional. Acuérdate. No, acuérdate. es un los número números son natural enteros. porque todos los números son naturales y de ahí se subdivide. Pero Todas las raíces cuadradas son irracionales. la raíz de 3 es Es un número irracional. natural. Es la pregunta, ¿es natural? Sí, sí es natural. Sí. Bueno, Sí, es acá- natural porque es positiva. Es no, pero verdadero. acá arriba me dice solamente los enteros positivos o números naturales. El 1, el 2, el 3. Ah, ok. No, no. No es un número natural. ¿Verdad? Sí, es negativo. No es positivo, pero no es un entero. Es un racional. Es 1.73 es el resultado, no es un entero. Sí, pero no es un entero como el 1, 2, 3. Entonces,
No, Viene siendo un Entonces- número irracional. la raíz sale 1.320, 80. Sí, jóvenes, la respuesta está aquí. Entonces todo número con decimal no es Con números natural. naturales. Son estos. Ahí no está el 1 punto y fracción que dio la raíz de 3. Ya para terminar, dice, ¿todo entero es positivo o negativo? Sí. Es falso. ¿Por qué? Cierto. Es cierto. Porque hay un entero que es negativo positivo. Exacto. Porque puede haber fraccionales o decimales si son negativos positivos. A ver, los enteros son desde los infinitos, o sea, desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Entonces, los enteros, o todo entero es positivo, o negativo. Eso es verdadero. Es verdadero. Ok. Me hace un favor de apagar este micrófono. Se repite mi voz. ¿Listo? Bien, bueno. Ven cómo es cuestión de tratar de comprender o seguir los lineamientos que me indica los principios básicos de los números, y las matemáticas en adelante van a ser igual, ¿verdad? En ese sentido, de que hay principios que se deben de seguir y no movernos de ahí, ¿sí? No es lo que yo piense, sino que es lo que ya me está diciendo que es. ¿Qué número real? Número natural, un número irracional, un número irracional. Ahora, existen algunas propiedades de los números reales. Si nosotros seguimos esas propiedades o las comprendemos y nos las vamos memorizando, pues se nos va a hacer mucho más sencillo realizar operaciones, ¿sí?, con los números reales. Estas propiedades, pues, son muy citadas en los cursos introductorios de álgebra o de matemáticas, ¿sí? Dice, establecer e ilustrar las propiedades siguientes de los números reales. Es el objetivo. ¿Cuáles son esas propiedades? Transitiva, conmutativa, asociativa, inversa y distributiva. ¿Sí? Definir la resta y la división en términos de la suma y la multiplicación respectivamente. Aquí no hay nada por qué pensar en cosas muy complejas. Me va a decir cuáles son las propiedades de los números reales y cómo vamos a hacer ciertas operaciones, ¿verdad?, de suma, resta y de división. Aquí vienen los ejemplos. Por ejemplo, hablábamos de una división entre un número dividido entre 0, pues es una división no definida o es un número indeterminado, ¿verdad? Aquí está esa propiedad. Hay algunas otras propiedades de los números reales. Yo les encargaría que pues ya lean, preparen para la próxima clase lo que son las propiedades de los números reales. Ustedes ya llegando a la clase del próximo miércoles ya van a tener el conocimiento de estas propiedades. Si tienen alguna duda, la resolvemos ese día en la clase, y si no, pues ya llevamos o hemos avanzado en lo que nuestro método constructivista me pide, ¿sí? Que ustedes vayan avanzando en su preparación, y en esta hora que tenemos, pues ir aprovecharla para resolver dudas o para ver algún tema que haya causado por ahí cierta dificultad. Vienen algunos ejercicios, ¿verdad? Los problemas del 1 al 10, clasifica los enunciados
como verdaderos o falsos, es con relación a todo lo que se ve con anterioridad. Y yo creo que no deben de tener problema alguno en dedicarle 1 o 2 horas, yo les sugeriría 2 horas en lo que resta de esta semana a este análisis de las propiedades de los números reales. Ya cuando se sienten y le van tomando el sabor a esto, pues se les va a ir el tiempo, como a nosotros ahorita ya se nos fueron 1 hora con 13 minutos, ¿verdad? Bueno, comentarios, jóvenes. ¿Es una tarea? Perdón, ¿pero esta es una tarea? Aún no. Estoy en espera de que el coordinador de la academia nos indique cómo serán las actividades, pero bueno, yo no dejo de reconocer el trabajo de ustedes. Si me hacen esos ejercicios, me los mandan por favor a mi correo, me indican su grupo, naturalmente, su nombre y su grupo muy claramente, y yo les voy dando puntos de la calificación, ¿sí? O sea, todo trabajo que ustedes realicen es digno de calificación. Gracias. ¿Sí? Aunque no sea examen, aunque no sea una tarea formalizada. Bueno, Buenas noches, profe. Cuando tenga una duda en una tarea, ¿sí le puedo mandar mensaje o así? claro, hay un botón ahí de comunicación rápida. Me mandas el mensaje y en la brevedad yo te contesto. Maestro, ¿Sí? en la plataforma viene su Gracias. correo, ¿verdad? ¿Perdón? En la plataforma viene su correo. Sí, pero pues si... ¿Nos lo se puede lo poner en doy- el grupo, por favor? Lo puede poner ahorita, Es o muy lo puede sencillo. decir ahorita. Es Felipe.Hilario. Felipe.Hilario @ucnl.edu.mx. En la plataforma viene un botón que dice contacto con el tutor. ¿Sí lo han visto? Bueno, ahí le dan clic al botón y ya me conecta directamente. Profe, buenas noches. Tengo una pequeña duda. A ver, Luis. Sobre la evaluación diagnóstica. Sí. ¿Hay algún capítulo del libro que nos recomiende como darle una ojeada para apoyarnos antes de contestarla? Porque también vi que había nada más un solo intento. No sé, o simplemente es para lo que tengamos de conocimiento hacerle y listo. Sí, básicamente es con eso, Luis. No hay una calificación, no está categorizado en ninguna parte de la materia. Es simplemente para tener pues es un diagnóstico, evaluación diagnóstica de cuál es el nivel general, ¿verdad? Ahora, el examen o la evaluación más bien tiene que ver con ciertas operaciones algebraicas simples, ¿sí? Por ejemplo, o bien la ley de los signos. Si multiplicas un número positivo por otro positivo, pues sabes que más por más da más. O es un positivo por un negativo, más por menos da menos, ¿sí? O menos entre menos da más entre más da más entre menos da menos, o menos entre más da menos. Es lo que viene por ahí, ¿no? También te pide que resuelvas una ecuación de primer grado muy sencilla. Te dice x menos 4 es igual a 2x más 2. Pues pasas del lado izquierdo las x y del lado derecho los que no tienen x, ¿verdad? Los eliminas, pasas dividiendo el coeficiente si es que lo tiene, y si no, pues así es el resultado final. Está muy sencillo. Sí les pide por ahí una cuadrática. Si se acuerdan de la ecuación cuadrática, cómo se resuelve con la fórmula general que viene en el texto, precisamente al inicio del texto viene un formulario, ¿sí? Ese formulario me puede ayudar a... se los comparto. Aquí tengo el formulario, viene la fórmula de la cuadrática. Acuérdense que una cuadrática es aquella que se compone de una variable elevada al cuadrado, precisamente por eso es cuadrática, y luego una variable lineal, la misma, x cuadrada y x. Pero es muy importante los coeficientes, a que sea diferente de 0, ¿verdad? Y otros dos coeficientes, b y c,
para calcular el valor de X, pues sustituyo estos coeficientes aquí, ¿no? Menos B, que es el valor que tengo aquí, le cambio de signo, por eso dice menos B. Si aquí es más, le pongo menos, si aquí es menos, le pongo más. Y luego más menos, porque van a tener dos resultados. La raíz cuadrada de B cuadrada, este coeficiente lo elevo al cuadrado, menos 4 veces el producto de A por C. Saco la raíz cuadrada, se lo sumo a menos B, y se lo resto a menos B, y lo divido entre 2 veces A, y eso me da un valor de X, y luego con la suma me da el otro valor de X. Y de esto no viene de desigualdades ni la línea recta. Lo demás son esas operaciones que les digo, de los signos y resolver una ecuación sencilla de primer grado. Bien. ¿Preguntas? ¿En algún formato en especial cerró la tarea? ¿Perdón? Bueno, ¿cuál es el ejercicio que tenemos que hacer, perdón, que tenemos que mandar? Ya lo saqué de la... A ver, déjame ver. Pero igual y nada más, yo lo tengo abierto el libro, nada más quería preguntar si es el ejercicio 0.3. Sí, es que me fui hasta el final. Ya me quería ir al... ¿Qué página era? ¿Lo tienen ahí? Creo que... Aquí está. La 7. ¿Sí es ese? Sí, el ejercicio 0.3. Sí, ok. De la página 7. ¿Solo es ese o cuál otro? Pues son bastantes, mira, son 26, 27. Ok. Ya, sí. Nada más ponerle verdadero o falso, ¿verdad? Sí, en esta primera parte. En la segunda te dice, establezca cuál propiedad de los números reales se usa. ¿Sí? Asociativa, conmutativa, distributiva, ahí tú los vas a identificar. Y lo demuestra que los enunciados son verdaderos, para ello utiliza la propiedad de los números reales. Y aquí ya los tienes. ¿Sí? No hay que resolver ecuaciones, simplemente es como pura teoría de lo que se ve arriba. Luego ya vienen operaciones con números reales, que sería lo que vayamos viendo en las próximas sesiones. Bueno, mientras no tenga el programa... Ok, discúlpeme. ¿Y esto para cuándo es? ¿Esta semana? ¿Para el domingo igual? ¿O Sí, para esta semana. Como no tiene cierre, fecha de entrega, tú lo preparas y lo tienes listo para el próximo miércoles, me dices si tienes dudas o no. Pero porque eso ustedes ya lo van a haber visto, ¿me explicó? Ustedes ven esa parte de las propiedades de los números y si tienen dudas, el miércoles me preguntan. Y si creo que van a surgir, pues resolvemos aquí uno u otro ejercicio. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Perdón, profesor, por la duda, ¿algún formato en especial? No, ninguno. Utilicen pues, el que tiene la universidad con la carátula, ¿verdad? En Word lo pueden hacer. O si se les dificulta hacerlo así, háganlo manual. No tengo ningún problema con eso. ¿Sí? Porque escribir todo en Word, la ecuación tal como está, va a estar así como muy lento, ¿no? En lo que le vas y pones el numerito y luego el exponente o el paréntesis. Lo pueden hacer, pero se van a llevar más tiempo. Me gustaría que ustedes lo resolvieran, ¿sí? Y pueden sacarle una fotografía y esa fotografía me la mandan. Lo que importa aquí es que ustedes hagan el ejercicio. ¿Estamos? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Muy bien. Maestro, Bueno, pues... Va a ser de la 0.3, ¿verdad? 0.3. ¿Sí? Ok. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradezco mucho su presencia el día de hoy y los espero el próximo miércoles. Si hay algún cambio en el horario porque se vaya a hacer con la materia creo que es microeconomía, pues ya se los hago yo saber y va a aparecer ahí en la plataforma. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Ok, gracias. Bueno. Muy bien, profe. Gracias. No se vayan, Buenas no se vayan. Déjenme tomar la fotografía, ¿verdad? Todos con la mejor cara, por favor. Ay, Dios, pero... Aquí no aparece.
Ok. Gracias, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bye. Bye. Gracias, hasta luego.